Bueno, hoy estamos muy complacidos con el espacio que tenemos en el ICD con don Román Chavarría, que es el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Muchas gracias, don Román, por permitirnos hacer este espacio que es tan importante de cara a los empresarios, BASC, y todos los temas que son muy trascendentales para el país. Entonces, gracias por permitirnos estar acá. Muchas gracias, Tania, y a la orden y el agradecimiento a BASC también por esta oportunidad de compartir algunas informaciones sobre este tema. Gracias. Don Román, empecemos explicándole a los empresarios y a la gente que nos va a escuchar y a la gente que nos va a ver qué es una actividad sospechosa, por qué es importante, de dónde deriva y todo el tema, digamos, todo el proceso en sí y la plataforma, cómo se registran, todo lo que usted tiene para contarnos con respecto a la actividad sospechosa. Sí, bueno, el reporte de operación sospechosa es un instrumento que se crea a través de un formato digital. Es una plataforma de acceso confidencial que dispone la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas y que lo que permite es la revelación de situaciones, circunstancias o alertas que están injustificadas o incongruentes de acuerdo a un tipo de negocio, a una transacción o a una operación. Y eso le permite, por ejemplo, a la empresa revelar de manera confidencial ciertas informaciones o alertas que no necesariamente están trazadas públicamente, sino que están en el ámbito privado de una relación. Este instrumento se deriva de unas convenciones internacionales conocidas como Viena o Palermo como base, o también están las convenciones sobre la financiación del terrorismo. Y esto impele a los países a que tienen que hacer una regulación específica o especial sobre todo lo que es operaciones y transacciones sospechosas. Ahí se crea el concepto de operación sospechosa. Y nace eso a través de una ley que se aprueban estas convenciones en Costa Rica, a través de una ley que luego se baja, por ejemplo, a las obligaciones de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que están establecidas en la ley 8204, que tiene varias reformas también, y ahí nace la obligación específica del reporte de operación sospechosa. Muy importante en esto, en el tema de la confidencialidad, porque muchas veces hay una duda o reticencia de el pensar en que, bueno, si yo hago una revelación de una situación injustificada, sea con un proveedor o con un cliente, y que esa persona está asociada a una especie tal vez de organización o estructura criminal, que puede representar eso para mí en términos de amenazas o represalias. Entonces esa situación, por eso se establece dentro de un ámbito de privacidad y confidencialidad, de que eso incluso cuando trascienda a través de un informe de inteligencia financiera a autoridades judiciales, porque a partir de ahí se construye la base de información, no se revela la información base o información fuente de la persona que
de buena fe, siendo incluso una obligación, bueno, de buena fe y confiando en el sistema y en su protección, se pueda revelar con esa confianza que se requiere para que eso no trascienda, por ejemplo, un expediente judicial. Hay un modelo de trabajo con el Ministerio Público en donde se establecen las condiciones de uso del reporte de operación sospechosa, su confidencialidad y todo lo que resguarda esos elementos de seguridad, sobre todo de la fuente, del que reporta esas sospechas. Entonces, eso es un principio fundamental para que la persona sea o el empresario, esta empresa pueda revelar con confianza en el sistema estas situaciones. Hay muchísimas alertas, por ejemplo, en el tema de mezclas de dinero, cuando se entiende que se tiene una contraparte de negocios que no quiere revelar la fuente de riqueza o que se duda sobre la fuente de riqueza o puede estar asociada a noticias públicas, ¿verdad? En el Internet, y entonces se nos presenta como un proveedor, como una contraparte de negocios, y cuando hacemos una pequeña revisión de esa persona nos damos cuenta, o de esa empresa, nos damos cuenta de que tiene un sinfín de noticias negativas asociadas que nos puede representar un riesgo para nuestro negocio, un riesgo reputacional, un riesgo de imagen. Entonces, situaciones como esas, donde hay incongruencias o donde hay un alto riesgo de entablar negocios, pueden ser objeto de reportes de operaciones sospechosas. Depende de la temática, no se puede decir que el reporte de operación sospechosa es una receta, ¿verdad? No se puede decir que en la condición A, B o C usted tiene que reportar y en las D, E, F no. Eso depende de la situación. Entonces sí se requiere mucha orientación y mucha comunicación permanente con el empresario para ver qué tipo de situaciones o informaciones resultan de importancia relativa para poder abrir o llevar a cabo una investigación, un proceso que pueda llegar incluso hasta una investigación en la sede judicial. Sí, y eso es muy importante porque ya te iba a consultar, porque cuando un empresario o el encargado del sistema de gestión, y hablemos puntualmente del sistema de gestión y control de seguridad BASC, ¿cuándo puede considerarse una actividad sospechosa? Porque de pronto puede ser un poco subjetivo, ¿verdad? Porque sobre la base de una noticia crímenes, sobre la base de un acontecimiento o efectivamente las noticias como tal, ¿verdad? De algo que se haya dicho, que también, vuelvo, puede ser subjetivo. ¿Cómo sabe el empresario o el encargado del sistema cuándo tiene que hacer ese reporte? La misma plataforma donde deberían de estar registrados todos los asociados BASC me señala de alguna forma cómo hacerlo o cuándo hacerlo, o del todo puede ser algo que tienen que tomar en consideración en términos muy generales, o el ICD puede apoyar con una capacitación, con una formación, con un curso que en todo caso nosotros vamos a tratar de aterrizarlo lo más pronto posible con ustedes, pero debería de pasar el empresario entonces por una charla, por una capacitación, o la plataforma de alguna forma los va a orientar. Sí, claro, es muy importante tener ese acercamiento porque a veces hay sectores que ni nosotros mismos conocemos cuál es la operativa y en qué medida se puede presentar una operación de riesgo o sospechosa, ¿verdad? Entonces, un poco configurando las señales de alerta con situaciones de riesgo, podemos decir, sí, esta empresa, este empresario está en una situación de riesgo que amerita un reporte de operación sospechosa para comenzar ahí un proceso de investigación. Como le digo, no hay una receta, ¿verdad? No hay una receta en esto, pero sí es importante, por ejemplo, que se entienda que hay situaciones que exacerban los riesgos cuando yo voy más allá de asumir una situación, digamos, de riesgo frente a un negocio, o que no tengo un conocimiento claro de la contraparte del negocio o la estructura de control de otras personas jurídicas que están, por ejemplo, radicadas en una jurisdicción o en un país que se considere de alto riesgo, ¿verdad? Y diferentes circunstancias que se configuran alrededor de esto. Acá también es importante entender que
esto no se aprende de la noche a la mañana, ¿verdad? Muchas veces hay gente que tiene una expertise innato, ¿verdad?, para detectar esas operaciones. Otros no harán caso a la detección o al prestar atención a esos riesgos, y otros tal vez por desconocimiento de la materia están en una situación de riesgo ya y no la han visto, no la han visualizado. Y entonces es importante que se entienda a través de capacitaciones y acercamientos, conocer cuáles son esas operaciones del negocio, visualizar señales de alerta y ver también las realidades a las que yo me estoy enfrentando en el ámbito de mis negocios, para entender que hay un instrumento que me permite tal vez no hacer una denuncia, pero sí poner de manifiesto una situación que para mí siento o me acerco al límite de riesgo tolerable, ¿verdad?, dentro de mi negocio o de mi empresa. Entonces, el reporte de operación sospechosa no es una denuncia, ¿verdad?, y tampoco el empresario se pretende que tenga un expertise de criminólogo o de policía. Y nosotros tenemos una política interna de no decir, no me reporte esto. La persona se siente en una libertad de reportar una situación, y acá la labor es tomar esa información y tamizarla. De repente algo que es muy bajo probatoriamente o es una sospecha muy incipiente, ¿verdad?, una alerta tal vez muy básica, pero que resultó tal vez un acercamiento de una empresa, una contraparte de negocios que planteó un negocio, pero al ser nosotros prudentes y decirle, bueno, mire, nosotros necesitamos que usted nos entregue información sobre la estructura de control de esa contraparte de negocios allá en Chipre, para conocer un poco la trayectoria empresarial de su empresa o lo que fuera. Entonces, ese insumo donde existe una situación de negativa o reticencia de esa contraparte de negocios de entregar esa información, bueno, de repente para el empresario podría resultar sospechoso. Y la persona se retiró del negocio y dijo no, pero hay alguna información de alerta que dijo no se hace el negocio, ¿verdad?, no se hace la operación. Entonces, de repente es algo muy básico, muy incipiente, se tienen algunos datos trazados, pero resulta que si esa información llega a inteligencia, se verifican fuentes y se tienen cruces de otras informaciones que se han recibido a lo largo del tiempo. De repente hay reportes de operaciones sospechosas del sistema financiero ya por movimientos de flujos injustificados o inusuales, o hay declaraciones de dinero transfronterizo, o hay alertas, por ejemplo, en diferentes sistemas de control. Entonces ya eso suma a esa pequeña alerta que había y va complementando hasta llegar a un determinante de que eso configure un informe de inteligencia que va a ser trasladado al Ministerio Público. Y entonces, aún así, cuando se traslade ese informe al Ministerio Público, el propio informe tiene principalmente un formato digital. Ya por sí mismo esa impresión del documento, por ejemplo, para un expediente judicial ya pierde vigor, que el objetivo obviamente no es incorporarlo en expediente judicial. Y en su carátula tiene las condiciones de uso. No constituye prueba, no puede ser anexado al expediente judicial, ni tampoco sustituye diligencias investigativas o judiciales, para efectos de que ese propio informe de inteligencia con ese contenido no pueda ser expuesto como prueba en el expediente judicial. Entonces, todos esos principios, todos esos elementos aseguran la confidencialidad de esa información para que no sea expuesto, por ejemplo, la persona o el empresario que reporta operaciones sospechosas. Eventualmente los riesgos son muy altos. Ahora, cuando señalas la actividad sospechosa y obviamente la unidad de inteligencia financiera, ¿el reporte tiene que ver estrictamente con sospechas por movimientos de dineros, o podría un empresario o un encargado del sistema de gestión hacer un reporte porque, ejemplo,
Con BASC, las segundas partes, la tercera parte, la persona con la que yo voy a transar o voy a subcontratar, ¿verdad? Las personas con las que yo me voy a relacionar, las empresas, se requiere hacer un acuerdo de seguridad cuando no están certificados. Entonces, si por ejemplo hay una organización que no quiere firmar, eso puede ser una alerta, una actividad sospechosa, o es estrictamente el tema financiero o lo que a mí me parezca una bandera roja, pero siempre sobre la base del dinero, porque vuelvo y repito, tienen que firmar acuerdos de seguridad y tienen que adquirir compromisos con quienes sí estamos certificados de este lado. Si hay una organización que dice, yo no firmo eso, ¿verdad? A mí me parece que es una situación sospechosa, pero ¿eso es reportable o es estrictamente cuando tenga que ver con dinero? No, no necesariamente se limita al dinero. Eso que menciona usted es una señal de alerta, por ejemplo, de una inconformidad. Una señal de alerta no es necesariamente un determinante, ¿verdad? Podemos tener una tolerancia al riesgo y decir, bueno, tenemos que tener por lo menos 2, 3 señales de alerta ¿verdad? Que de verdad nos digan, pero la situación en que no se quiera firmar un documento, un acuerdo o algún instrumento, de repente tendrá una explicación y entonces el acuerdo o el documento se reformuló y tal vez son condiciones que después ya se van aclarando en el camino, ¿verdad? Entonces no implica que necesariamente a la primera alerta se tenga la obligación de reportar o se tenga la convicción de reportar. Pero como dice usted, no necesariamente sobre transacciones u operaciones. Muchos de los mensajes que nosotros ponemos en las campañas, por ejemplo, de prevención, a nivel sobre todo de sectores económicos, comerciales, tienen que ver con, por ejemplo, dude de los negocios donde ofrecen grandes rendimientos, ¿verdad? Porque normalmente, y bueno, a cambio de una pequeña inversión sobre todo, ¿verdad? Como vemos en la calle, mire, deme $200 y en 3 meses le doy $1,500. Es una inversión de retorno tipo esquemas piramidales y esto. Entonces, lo mismo sucede en la parte empresarial, en los negocios. Hay que dudar donde a cambio de una pequeña inversión se ofrecen esos grandes cantidades de ganancias en donde no parecen ajustarse a la realidad económica. También, por ejemplo, situaciones donde se puede percibir elementos de facturación inadecuada, tal vez subfacturación o sobrefacturación, ¿verdad? Sobre todo elementos de subfacturación, porque muchas empresas criminales se basan en la mezcla de capital y entonces eso les permite que, por ejemplo, un producto como tiene un ingreso extra, tiene la capacidad de ofrecerlo prácticamente a un precio ruinoso, desplazando a la competencia, que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar cargas sociales y demás cuestiones impositivas sobre las empresas. Entonces, desplaza a la competencia y la saca del mercado, porque no pueden enfrentar una competencia de esa naturaleza a esos precios, cuando hay una empresa que ofrece precios ruinosos o precios por debajo de los costos del mercado. Entonces es una situación relativa a los negocios que puedo entablar con mi contraparte. También pueden ser situaciones donde no hay claridad sobre la procedencia de las mercancías, de repente, o incluso, bueno, hablando de dinero, del propio capital. Pero si por ejemplo esas mercancías no tengo una claridad de la procedencia o tienen una procedencia de una jurisdicción de mayor riesgo o de riesgo catalogado como alto, pues bueno, ahí tengo que tener la convicción o darme a la tarea de hacer 2 o 3 preguntas más o tener un poco más de información o prueba documentada. Siempre decimos, documente las transacciones que hace con su contraparte de negocios, porque eso el día de mañana, cuando usted tiene todo un mecanismo comercial y resulta que se prueba que hay relaciones comerciales
tal vez fuera del orden económico, ¿verdad? Legal, jurídico, y que puedan enfrentar un proceso penal, bueno, pues resulta que ese respaldo de transacciones o operaciones me permiten a mí demostrar que fui acucioso, que fui ordenado, que indagué más allá de lo que debía sobre la procedencia o el origen del capital de esa empresa, de mi contraparte de negocios o del origen de las mercancías, porque eso puede ser producto de contrabando o haya mezclas de partes de contrabando de esas mercancías que pueden ofrecerse, por ejemplo, a nivel de precios atractivos, ¿verdad? Sí. Entonces todo eso genera riesgos. Por eso siempre se dice, documente todas las transacciones, rechace la cultura del dinero fácil, no preste su nombre, no preste el nombre de su empresa, porque eso a la larga genera responsabilidades, arriesga la libertad y puede generar un riesgo reputacional tan grave que hasta puede llevar al cierre de operaciones de una empresa, ¿verdad? Por intervención judicial, de investigaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces se piensa, no, voy a hacer los negocios, estoy aquí en lo oculto, estoy en un ámbito privado y resulta que nadie se da cuenta y no tengo policías detrás, ¿verdad? No tengo investigadores, no tengo... Entonces lo hacemos debajo de la mesa el negocio. Resulta que esos son mercancías que provienen de una empresa radicada en un país determinado en el extranjero y ese proveedor o esa contraparte está siendo objeto de investigaciones en su país de origen y es mi contraparte de negocios. Y allá está siendo investigada por delitos, digamos, más graves como lavado de activos. Entonces, yo estoy haciendo el negocio aquí, me presenta los precios buenos, atractivos, me presenta el negocio de las mil maravillas, y me voy quedando callado, no hay información suficiente y no importa, vamos adelante con el negocio. Pero cuando eso explota, ¿verdad? Los escándalos, las investigaciones en el país de origen, puede repercutir sobre mi empresa, sobre la imagen de mi empresa, porque ahí están en ese proceso de investigación identificando todas las ramificaciones, los envíos de mercadería, los envíos de transacciones o operaciones, y entonces obviamente va a tocar mi empresa, ¿verdad? Entonces, en la investigación, después le van a hacer un requerimiento de información a través de cooperación judicial internacional, a Costa Rica sobre esa empresa X que se está prestando para lavar dinero, para contrabando, para cualquier otra, digamos, operación ilícita. Entonces, muchas veces se piensa eso, ¿verdad? Hago el negocio oculto acá detrás de la mesa, pero no se visualiza qué está pasando afuera. Por eso siempre se hace hincapié en entender aquella contraparte de negocios. Sí, que ese es otro detalle demasiado importante, porque ¿cómo hace el empresario para anticiparse y prevenir recibir mercancías o hacer transacciones? Porque también hay empresarios que tienen, por supuesto, un volumen de transacciones muy amplio, muy robusto, donde también es fácilmente insertar dinero que le pertenece al crimen organizado y que es dinero que se va a blanquear. Pero, ¿cómo hace el empresario para poder anticiparse? ¿Cómo tiene acceso a ese tipo de información? ¿Hay alguna forma de poder verificar, revisar que ya existe un mapeo de esas empresas fuera del país? Porque también hay otra cosa que es muy interesante, ahora que estabas mencionando los destinos, ¿verdad? O los países que eventualmente son sujetos de una investigación por temas de blanqueo o de narcotráfico en sí. Costa Rica hoy está en un radar muy particular. Es un país donde desafortunadamente se lavan y se blanquean, por lo menos se dice, y las autoridades lo han dicho públicamente, más de 5.000 millones de dólares al año. Y se habla de un flujo muy alto de dólares que se está moviendo en el país, etcétera. Pero ya nosotros estaríamos en el radar también de otros países para hacer transacciones a nivel empresariales, ¿verdad? Nosotros que hemos crecido tanto en las exportaciones, BASC, que se enfoca también, su foco principal es la seguridad en toda la cadena de suministro y la facilitación del comercio. Pero,
¿Qué puede hacer el empresario, el que está exportando, para poder verificar de una forma anticipada que eventualmente podría tramitar alguna compra, importación, exportación con una empresa que es de alto riesgo? ¿Eso está mapeado? ¿Tienen cómo verificarlo? ¿O del todo eso es una información 100% confidencial de las autoridades y eso solo le pertenece a inteligencia, al ICD, a la DIS? No, no necesariamente. Vea lo importante de que las empresas se puedan registrar en la plataforma para reportar operaciones sospechosas, porque no es solo me registro, bueno, aparte de que eso no tiene ningún costo, ¿verdad? La plataforma se pone gratuita, el trámite se hace por medio de firma digital para identificar de manera unívoca a la persona que está interactuando con la plataforma y saber que es una persona existente, ¿verdad? En esta realidad. Cuando está habilitado en la plataforma, no es solo para eso, sino que ahí tiene también espacios, por ejemplo, como documentos de interés. Y otra situación es que se utiliza la información de los registros para invitarlos a capacitaciones y a formaciones, ¿verdad? Técnicas sobre estas materias. Pero a lo que vamos de disponer información sobre documentos de interés es, por ejemplo, nosotros colgamos listas de riesgo geográfico a nivel nacional y ahí tiene un mapeo para fines de cumplimiento sobre lo que es un mapa de calor a nivel país clasificado en provincia, cantón y distrito, en nivel de riesgo verde, amarillo y rojo. Eso va en razón de cruces de información que se hacen a nivel de lo que nosotros recibimos sobre el índice de criminalidad del país a nivel provincial, cantonal y distrital, sobre los reportes de operaciones sospechosas y se toman en consideración otras fuentes como el índice de desarrollo social, por ejemplo, y otros elementos. Entonces se hace una ponderación para poder generar un mapa de calor de riesgo geográfico a nivel del país, a nivel interno. Pero también se hacen esos listados a nivel de países. Entonces esa lista se pone a disposición también al activarse en esta plataforma y ahí tiene clasificados los países por color verde, amarillo y rojo en razón del riesgo 1, 2 y 3 o bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo alto. Y entonces ahí sabe la persona en una primera instancia de que, mira, los 10 negocios que tengo con 10 países diferentes son 10 países que están catalogados en condición roja. Ahora eso no es determinante, ¿verdad? Ahí tiene que haber otras por ejemplo, informaciones que se tienen que buscar o identificar. Pero por lo menos sí se tiene que tener la acuciosidad relativa a por lo menos conocer esa contraparte de negocio. Si es persona jurídica, tener personería jurídica, conocer la trayectoria de los negocios, entender que no estén involucradas con negocios ilícitos o muchas cosas que se pueden generar, digamos, dentro de un manual de cumplimiento como pautas a seguir, el ABC, para poder decir, bueno, sí, procedemos o seguimos con el negocio. Y también hay otra parte, por ejemplo, muchas veces uno pregunta, y es un tema desconocido, el tema de la proliferación, por ejemplo. Le dice usted a una persona o una empresa o una institución financiera, bueno, mire, ¿qué medidas observa usted de prevención a la proliferación de armas de destrucción masiva o de prevención al financiamiento del terrorismo? Entonces dice, bueno, yo no sé, empecemos a definir qué es proliferación, cómo se come eso, cómo se entiende la proliferación. Entonces, existe toda una disposición de carácter internacional donde se establece que las personas o empresas designadas internacionalmente por temas de financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación tienen que enfrentar restricciones o ciertas sanciones, ¿verdad?, con respecto a los países que tienen negocios de contraparte. Entonces, híjole, pero ¿cómo hago para saber, como dice usted, cuál empresa está sancionada internacionalmente o públicamente? Bueno, en el sitio web del ICD pueden acceder
a lo que son publicaciones relacionadas a la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esas son listas públicas incluso también, pero se dispone en el sitio web para que sepan que, no, ahí está directamente y ahí constantemente se está actualizando la lista. Entonces, por ejemplo, hay situaciones como países tal vez relacionados como Corea del Norte, que está sancionado internacionalmente, donde se considera que el país que tenga relaciones comerciales constituye también un riesgo por contaminación, por defecto de contaminación, ¿verdad? Porque es un país que genera producción de armas de destrucción masiva. Entonces, muchas veces lo que hacen es que estos países que están bloqueados internacionalmente no pueden enviar buques a puerto para cargar mercancías, ¿verdad? Suministros o mercancías. Entonces hay países que se prestan a través de las navieras para que en alta mar salga un buque cargado de petróleo o de suministros y en alta mar hacen el transbordo. Y esos buques que vienen, por ejemplo, de esos países sancionados, les desconectan los radares para que no puedan localizar la ruta, e incluso el IMO, que es la identificación como la placa de un vehículo, de un buque mercante, se lo borran para que no sea identificado. Entonces andan en una condición de piratería en el mar para poder hacer esos negocios ilegítimos. Y eso se hace con navieras, por ejemplo, que se prestan para suministrar, digamos, materiales o mercancías a países sancionados en esas condiciones de contrabando, ¿verdad? Y entonces esos listados de empresas o personas sancionadas se publican en el sitio web. Ahí es donde, por ejemplo, ya con una formalidad, porque no es una investigación, no es una sospecha, ¿verdad? No es algo como que surge por algo intuitivo, sino ya es un organismo internacional, es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que está publicando las listas de designaciones establecidos por esos tipos de delitos, ya sea por financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación. Y en el caso de las listas de los países que nosotros publicamos, se hace una configuración también y una ponderación que incluye, por ejemplo, las listas de Transparencia Internacional, que son los países que han estado llamados a cumplir o que incumplen más bien por lo menos los estándares mínimos relacionados a los temas de transparencia, que eso también se relaciona o se vincula a ese incumplimiento, por ejemplo, a cuestiones que suben los niveles de corrupción en ese país. Entonces yo tengo negocios con ese país contraparte donde está considerado con altos índices de corrupción. Y volvemos a lo mismo, bueno, ¿está o no está contaminada la empresa? ¿Verdad? Pero ya sabemos que está radicada en un país de alto riesgo. Punto número 1 en los niveles de riesgo. Resulta que se configura también esta lista con el cruce de información del Gafi, de incumplimiento a las normas de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y ese país tiene un llamamiento internacional porque incumple ese estándar. Entonces se suma en esa ponderación. Entonces ya tiene un punto número 2. Es un país que está catalogado en las listas de Transparencia Internacional como incumplidor, está publicado en las listas del Gafi, en las listas grises o diferentes listas que publica el Gafi, y así sucesivamente. También hay otros listados relacionados a la Unión Europea y otros más. Son alrededor de 5 o 6 listas que nosotros configuramos para determinar el nivel de riesgo del país. Y bueno, si hago hincapié, es una lista para fines de inteligencia, es una lista técnica para fines de cumplimiento. No necesariamente estamos diciendo que la empresa que está radicada en ese país específicamente es una empresa delictiva, pero sí hay que tomar ciertas previsiones. Pero sí tiene que entender el empresario que hay países que están bloqueados internacionalmente, ¿verdad? Una consulta que me parece que es de rigor sobre el acceso a la información
que tienen, bueno, yo sé que eso es público porque es la web, pero el acceso a la información otra vez que tendría el empresario que se registra en la plataforma para hacer el reporte de las actividades sospechosas, pero también hacer un especial énfasis en que no solo es para que reporte actividades sospechosas, sino para que tenga acceso a información muy importante, vital, que les va a funcionar para el análisis del contexto interno, externo, para tener acceso a datos sobre la criminalidad, la ubicación de algunas de las empresas con las que eventualmente van a hacer transacciones, etc. Entonces, la importancia de la confidencialidad, una vez o toda vez que yo estoy registrada como empresaria, como persona física en esa plataforma, y la importancia y el acceso a la información que tenemos vía web del ICD. Bueno, voy a empezar por el segundo tema, que digamos, lo fundamental o lo principal acá es esa confianza que se deposita en la persona para que pueda sentirse a gusto o confiado, ¿verdad?, de reportar una operación sospechosa y la protección que ese instrumento da. Al inicio lo mencionamos que, por ejemplo, hay un modelo de trabajo con el Ministerio Público en el cual se establece que, por ejemplo, ese informe de inteligencia que se configura de los reportes de operaciones sospechosas no se incorpora al expediente judicial. Hay una condición expresa de no incorporarse al expediente judicial. O sea, el empresario, perdón que te interrumpa, que tiene que quedar muy claro, el empresario, la persona que hace ese reporte, no solo no va a quedar incorporado a un expediente judicial, sino que no se convierte en automático en un testigo, que es, digamos, esa es una gran preocupación de quien eventualmente vaya a ingresar a la plataforma, porque sí o sí deja una trazabilidad por la firma digital, también un poco para garantizarse ustedes de que no se trate de una organización criminal que anda por ahí haciendo inteligencia, ¿verdad? Entonces, no es un testigo obligatoriamente y no es parte de un proceso judicial. Correcto. No puede ser testigo de ninguna forma porque ahí estaría expuesto, por ejemplo, a posibles amenazas o represalias en caso de que el contenido de ese reporte de operación sospechosa revele una información de una estructura criminal. Y puede ser amenazado de muerte o puede ser expuesto a circunstancias, digamos, muy complicadas. Entonces, lo primero es la condición de ese manejo confidencial de la información. No puede ser, esa información nosotros condicionamos al Ministerio Público cuando se traslada a que tenga un uso y manejo de inteligencia, bajo el principio de inteligencia. Entonces, la información de inteligencia no puede ser utilizada como prueba. Es una información de guía superficial o de visualización de elementos que tienen que ser investigados y judicializados, ¿verdad? Y esa información, el propio informe de inteligencia que nosotros confeccionamos, porque no es el reporte el que se traslada a conocimiento del Ministerio Público, no, es un informe que procesa esa información y genera valor agregado con complementos de consulta de diferentes fuentes. Entonces, tiene que tenerse claro que eso no se incorpora al expediente judicial. Eso se mantiene en absoluta confidencialidad. Porque si no, lo que sucede es que la primer persona que haga un reporte de operación sospechosa y sea expuesta esa información a conocimiento público, que sería en el expediente judicial, de la parte o denunciada o investigada, pues simplemente esa exposición a amenazas o represalias lo que va a generar es que va a mermar la iniciativa de volver a reportar. La próxima que reporto no lo hago y escondo la información porque me voy a someter a todo el problema que eso me generó. Entonces, por eso sí es importante ese fuero de protección sobre el reporte de operación sospechosa. Eso es uno de los puntos fundamentales. Y nosotros recibimos un promedio el año pasado de 718 reportes de operaciones sospechosas. Eso generó más de 300 informes de inteligencia y ninguno de esos informes se traslada a un expediente judicial. Sí se trasladan muchos de esos a autoridades para su investigación y su valoración, pero por las vías de judicialización, ¿verdad? Cuando se trata de una entidad a nivel judicial, ese es el Ministerio Público, ¿verdad? Porque se trasladan a la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales.
Con respecto al sitio web nuestro, que para ingresar se digita www.icd.go.cr, hay un apartado en el inicio que establece el menú de unidades sustantivas que conforman el Instituto Costarricense sobre Drogas. Y acá, en segundo lugar, tenemos la unidad de inteligencia financiera. Presionando ahí es donde podemos ingresar a la información que hablábamos, listas de países, listas de riesgo geográfico o informaciones también relativas a estadística de interés. Por ejemplo, acá, en el menú superior, podemos encontrar documentos de interés, también lo que son eventos de capacitaciones, sobre todo lo que nosotros subimos acá, y vamos a este que es uno de los que hablábamos, que son alertas OFAC y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Acá en el menú se despliega si estamos en la pantalla de las listas publicadas por OFAC o del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Voy a posicionarme aquí en las del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y acá por fecha se suben todas las designaciones que existen por parte de este organismo sobre personas relacionadas al financiamiento del terrorismo o por proliferación de armas de destrucción masiva. Acá, como podemos ver, hay una cantidad y aquí hay, como les decía, nombres físicos y jurídicos. Incluso hay publicaciones de algunas empresas navieras que fueron sancionadas internacionalmente y están publicadas en todas estas declaraciones. Cada uno de estos tienen un enlace específico donde acceden inmediatamente al formato de la declaración que hace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ahí pueden leer el nombre físico o jurídico de las personas. Por ejemplo, esta se subió el 27 de abril, el 9 de marzo y ahí vamos actualizando constantemente las listas. Entonces es importante que el empresario sepa que aquí está ese acceso de la información. Y también, vámonos acá a la pantalla de inicio, volvemos otra vez a Unidad de Inteligencia Financiera y yendo un poquito más abajo en el menú, podemos encontrar lo que se denomina como WIF Reportes, que este es el nombre de la plataforma gratuita para reportar operaciones sospechosas. Acá entonces el sujeto obligado, la persona, entidad financiera o el empresario puede entrar acá para registrarse gratuitamente y tener habilitado no solo la plataforma para reportar operaciones sospechosas, sino los documentos de interés, que son esas listas fuente que mencionamos, o también la forma que nosotros utilizamos la información es para invitarlos a eventos de formación o capacitación o acercamientos que se hacen con los sectores. O también compartir información de interés, por ejemplo, normativas, boletines, alertas, dependiendo de los sectores. Uno de los sectores específicos más con quien se comparte más intensivamente es con el Sistema Financiero Nacional, pero ya hemos tenido mucha información, por ejemplo, de alertas, de reportes de operaciones en efectivo, reportes de operaciones sospechosas, por ejemplo, agencias de vehículos. El año pasado recibimos 26 reportes de operaciones sospechosas de agencias de vehículos. En la estadística de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es este tablero de gestión, acá en uno de estos se menciona, está muy chiquitito porque es simplemente para ilustrar un poco. Sí, pero acá se puede visualizar, se puede ampliar ya la pantalla visitando el sitio web, los sectores que han reportado operaciones sospechosas. Y casualmente, este es el corte de la gestión del año pasado. En tercero o cuarto lugar se encuentran las agencias de vehículos con 26 reportes de operaciones sospechosas. Entonces, esto ha trazado información de inteligencia. Su uso, por ejemplo, es orientado a la identificación de comportamientos sobre transacciones u operaciones en efectivo, donde hay pagos de grandes cantidades de dólares en efectivo, específicamente dólares, para la adquisición de vehículos. Y las personas asociadas a ese pago, algunos, las alertas son, mire, no tiene actividad económica que lo respalde,
no tiene un trabajo o que respalde ese pago fuerte de 30, 40, 50 mil dólares. La pregunta es, ¿de dónde lo sacó? Entonces, esos elementos de sospecha que fueron detectados en una agencia de vehículos fueron el determinante para hacer un reporte de operación sospechosa, para individualizar a un cliente, a una persona, y poner de manifiesto esas informaciones dentro de ese tipo de situaciones o tipologías que se están presentando en el medio. Bueno, eso es mucha información que pueden definitivamente encontrar todos los asociados BASC y obviamente pues en realidad todo el país. A mí me gustaría, para ir cerrando, don Román, tal vez que nos comentes, porque mencionaste unos elementos muy importantes para cerrar, obviamente haciendo énfasis de nuevo en ese reporte, ¿verdad? Que hemos sido muy enfáticos, valga la redundancia, de que los empresarios que hacen parte de BASC se registren. Entonces, los elementos que mencionaste ahora, a grosso modo, de la confidencialidad y del manejo de esa información, en resumen, para que lo más rápido posible y oportunamente ellos vayan y hagan ese registro. Sí, bueno, está la plataforma de reporte de operación sospechosa. Está gratuita. El acceso se hace mediante un registro de la persona encargada de cumplimiento de riesgos a través de su firma digital, con uso de firma digital para tener un registro unívoco de la persona. Hay un procedimiento de registro, que es el que BASC publicó también, paso a paso. Tenemos un manual, igual cuando la persona vaya a registrar un reporte, puede contactarnos para que la primera vez, que a veces tal vez es difícil familiarizarse con la plataforma o algo así, tiene problemas de registro o carga de información. Y básicamente eso es para tener acceso o habilitar esa plataforma de reporte de operación sospechosa. Pero ahí mismo, a la hora de ingresar en un menú a la izquierda de la pantalla de esa plataforma, va a tener una opción de documentos de interés donde puede bajar toda esa información. La confidencialidad es la receta de esto, ¿verdad? La persona que haga un reporte de operación sospechosa tiene que estar protegido, tiene que estar traslapado, no puede ser expuesto a un expediente judicial, no puede ser llamado como testigo, porque si no, la plena convicción de esto es que va a mermar la iniciativa de reportar operaciones sospechosas, ¿verdad? Nadie quiere meterse en un problema gratis, pero sí hay muchas informaciones que se tejen a través de operaciones inusuales, injustificadas, no hay prueba documental, el dinero tiene un origen ilegítimo, es una empresa cuestionada internacionalmente. Por ejemplo, es importante tener claro la estructura del negocio, ¿verdad? De esa contraparte, la cadena de control, quiénes están detrás de ese negocio, porque no solo la empresa, sino quiénes están detrás de esos negocios, porque pueden ser personas que tengan por ejemplo, un 3% de participación accionaria, pero resulta que están siendo procesados por delitos graves. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre en esa debida diligencia. Lo que llamamos debida diligencia del cliente es debida diligencia de la contraparte de negocios. Sí. Muchas gracias, don Román. Ese es un tema muy amplio. Por cuestiones de tiempo vamos a quedar acá, invitando a toda la gente, a los socios BASC, para que nos escuchen en el canal Mundo Seguro de Podcast. Y vamos a estar compartiendo información que es muy relevante sobre lo que hace el ICD, la página como tal, el sitio web y la plataforma donde deberíamos de estar todos los empresarios, incluso las personas no jurídicas ya registradas, para poder eventualmente no solo participar registrando actividades sospechosas que son un insumo, sino también un insumo para el ICD, y pues obviamente para el tejido social y para el país, sino el tipo de información vital al que se tiene acceso. Muchas gracias de nuevo a don Román y vamos a estar en contacto muy pronto para poder hacer un taller capacitación con el ICD.